tu presencia quiero estar. Clamé, no oíste. Me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Clamé, no oíste. Me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Con mi fe te exaltaré con amor, te exaltaré con mi ser, te exaltaré. Con mi fe te exaltaré con amor, te exaltaré con mi ser, te exaltaré. Con mi Buenas tardes a todos. Gracias por estar. Damos comienzo desde aquí, de la Puerta de Sion, ubicada en General Pico, La Pampa, Iglesia Misionera. Aquí estamos con el programa Edificándonos con la Palabra de Dios, la Biblia. Le damos gracias por estar conectado a Pascual Pérez, seguidor de Cristo Evangelista, Román García, Iglesia Semilla de Vida, Numa Reyes, Predivino, Firmino. Gracias por estar. Damos comienzo a un resumen bíblico. Hoy es el tema de Primera de Samuel. Primera de Samuel. Damos comienzo. Autor. El libro de Samuel fue nombrado conforme a su autor Samuel, el último de los jueces, el gran hacedor de reyes. Él tuvo la oportunidad de ungir los primeros dos reyes, Saúl y David. Originalmente, 1 y 2 de Samuel era un solo tomo llamado el libro de Samuel o simplemente Samuel. En la Septuaginta griega, ellos eran designados con los libros de los reinos. Los libros de Samuel eran 1 y 2 reinos.
y los libros de los reyes, tercera y cuarta de Reinos. En el canon hebreo, los libros de Samuel fueron divididos y eran llamados primero de Reyes. Los dos libros de Reyes fueron combinados y fueron llamados segundo de Reyes. Los libros fueron divididos cuando la traducción de la Septuaginta fue producida en el siglo II antes de Cristo. Samuel significa escuchado de Dios. Capítulo 1:20 de Samuel. Fecha de redacción. Aproximadamente 1100 a 1050 a.C. Acerca del libro. Este libro tiene que ver con la transición del gobierno de los jueces hasta el de los libros de Samuel. Eran 1 y 2 y los libros de Reyes, tercera y cuarta de Reinos. En el canon hebreo, los libros de Samuel fueron divididos y eran llamados primero de Reyes. Los dos libros de Reyes fueron combinados y fueron llamados segundo de Reyes. Los libros fueron divididos cuando la traducción de la Septuaginta fue producida en los siglos II antes de Cristo. Samuel entonces significa escuchado de Dios, que está en Primera de Samuel 1:20. Fecha de redacción. Entonces, aproximadamente 1100 a 1050 a.C. Este libro tiene que ver con la transición de gobierno de los jueces hasta el de los reyes. Eli, el sumo sacerdote, y Samuel fueron ambos jueces. Capítulo 4, 8 y capítulo 7, 15. Samuel fue un gran hombre. Aparte de ser conocido como un juez y sacerdote, también es conocido como el primer profeta que habló oralmente la palabra de Jehová. Capítulo 3:20, 3:20, verso 21 y capítulo 4:1. El pueblo comenzó a desear un rey como las demás naciones. Capítulo 8:5. Esto vino a ser un rechazo de Samuel y sus hijos, como también un rechazo del único Dios soberano. Capítulo 8:7. Al pueblo se le advirtió de las consecuencias que vendrían al tener un rey terrenal, pero como quiera clamaron por ese rey. Capítulo 8, versos del 10 al 22. Dios hizo provisiones para darles el mejor que había disponible. La mayoría del libro habla del reinado de Saúl, quien fue ungido por Samuel para ser el primer rey sobre toda la nación de Israel. Saúl comenzó como un hombre joven, pero después se hizo un rey orgulloso, quien pensó que podía hacer lo que le viniera en gana, aun en cuanto a los mandamientos de Dios. Dios lo rechazó como un rey y el joven David fue ungido por Samuel en anticipación de ser el siguiente rey. La última parte del libro nos habla del levantamiento de David y el decline de Saúl. Muchos de los salmos de David fueron probablemente compuestos durante este tiempo de tribulación. Note el Salmo 37. El libro termina con una nota triste acerca del suicidio de Saúl. Samuel probablemente escribió muchas de este volumen. Capítulo 10, 25, Primera de Crónicas, capítulo 29, 29. Sí lo hizo, la sección después de su muerte. Capítulo 25:1 fue escrita por alguien más, probablemente el profeta Natán. Y Gad, en Primera de Crónica
capítulo 29-29. Tema principal o tema central. El libro de Samuel registra la transición del periodo de los jueces hasta el establecimiento de la monarquía. Aunque Dios había predicho que Israel iba a tener un rey, Deuteronomio 17, verso 14 al 20, no fue su intención original, dado a que él era su rey. Primera de Samuel, capítulo 8, 7, capítulo 12, 12, Oseas, capítulo 13, 11. La nación había podido manejarse por sí misma desde su principio, sin la necesidad de un rey. Muchas acciones militares fueron investigadas bajo el liderazgo de Moisés, Josué y los jueces, y todo esto sin la ayuda de un rey, mientras que Dios, por medio de su gracia, se adapta a los clamores de la multitud. Sin embargo, la gente sufre cuando llega a ser tercos en tener las cosas como ellos quieren y no como Dios desea. Versos clave, capítulo 13, 14, capítulo 15, 22. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Capítulo 13, 14. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto con los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Capítulos 15, 22. Personas claves en Primera de Samuel: Ana, Alcana, Eli, Samuel, Saúl, David. Palabras claves: oro y oración. Dos mensajes de Primera de Samuel: obedecer a Dios y disfrutar de las bendiciones de la victoria sobre el pecado y el mal. 2. Reconocer el lugar para y poder de la oración en todas las experiencias de la vida. Bosquejo. El gran Samuel, como un hacedor de reyes, capítulo 1, 8 al 8. Vida temprana de Samuel, 1:3. Nacimiento de Samuel, capítulo 1, 1 al 2 y 11, y del capítulo 2 al 11. El fracaso de Eli, contrastado con el crecimiento de Samuel, capítulo 2, del 12 al 36. El llamado profético de Samuel. Otro ciclo, 4:7. Opresión por los filisteos, capítulo 4 del 1, 1 y capítulo 7, 2. Arrepentimiento y liberación, capítulo 7 del 3 al 17. Liberación, Samuel es el juez. Samuel es rechazado. La gente desea un rey. El primer rey sobre todo Israel, Saúl. Capítulo del 9 al 31. Saúl es ungido y la resignación de Samuel, 9 al 12. El decline de Saúl, 13 al 15. El levantamiento de David, capítulo 16, del 1 al 10, del 1, 1, 1 y 18, verso 1.
9, disculpe. Persecución de David, capítulo 18, del 10 al 27. Y la muerte de Samuel, capítulo 25, 1. Último día de Saúl y su muerte, 28 al 31. Lecciones de primera de Samuel. ¿Es posible ser un buen hombre y a la misma vez ser un mal padre? Eli es un ejemplo de esto. Capítulo 2, 12, 17 y 22. Eli no se preocupó por lo que sus hijos estaban haciendo. Esperó mucho tiempo para comenzar a hacer algo acerca de sus acciones. Él no fue suficientemente firme cuando quiso disciplinarlos. Capítulo 3, 13. Otro ejemplo es Samuel, capítulo 8, 2 y 3. Probablemente perdió sus hijos por estar tan ocupado haciendo cosas buenas para él mismo y los descuidó. Saúl es un ejemplo de un clásico insensato. Capítulo 26-21. Cometió varios errores. Dios escucha las oraciones de aquellos que desean hacer su voluntad. Capítulo 1, 20 y del 27 al 28. Obedecer es mejor que los sacrificios. Primera de Samuel, capítulo 5, 22. Dios no miente. Capítulo 15, 29 de Samuel, ¿no? Es mejor observar el interior que lo exterior de la persona. Primera de Samuel, capítulo 16, 7. Información de interés personal. El nombre Jehová de los ejércitos es usado por primera vez en Primera de Samuel, capítulo 1, 3. El nombre ungido es usado por primera vez en Primera de Samuel, capítulo 2, 10. La palabra compañía de profetas es mencionada por primera vez en el capítulo 10:5 y en el capítulo 19:20. El nombre Eben-Ezer es usado por primera vez en el capítulo 7:12. Ebenezer significa piedra de ayuda o hasta aquí nos ayudó Jehová. Narrativas interesantes. El nacimiento de Samuel, 1 y 2. El cántico de Ana, 2. El pecado de los hijos de Eli, capítulo 2, del 12 al 36. Llamado de Samuel, 3. El pueblo pide un rey para ellos, 8. Saúl es elegido rey, 9. Desobediencia de Saúl, 15. David es ungido, 16. Y David mata a Goliat, 17. Amistad de David y Jonathan, 20. Hasta aquí el resumen de Primera de Samuel. Vamos a escuchar otra alabanza.
millón de versos para hacer canciones que te enamoren, para que se alegren los corazones, para que te canten hasta las flores. Traigo conmigo lo que me diste en aquel día en que me llamaste, lo que a David tú le regalaste, pa' que te cante, pa' que te dance. Y es que con ella se van mis penas, mis tristezas y mis problemas, mi enfermedad, todo lo malo. Cuando yo canto se va. Traigo música de Dios para cantar, para que el enfermo pueda sanar, para que el sordo pueda escuchar. Traigo música de Dios, mi voz no se cansará, todo preso libre será, si se atreve a cantar. Y es que esta música no es mía, me la diste en aquel día, cuando a tu encuentro fui, cuando te dije que sí. Para hacer canciones que te enamoren, para que se alegren los corazones, para que te canten hasta las flores. Traigo conmigo lo que me diste en aquel día en que me llamas, lo que a David tú le regalas, para que te canten, para que te dancen. Y es que con ella tengo mis penas, mis tristezas y mis problemas, mi enfermedad, todo lo malo. Cuando yo canto se va. Traigo música de Dios para cantar, para que el enfermo pueda sanar, para que el sordo pueda escuchar. Traigo música de Dios, mi voz no se cansará, todo preso libre será, si se atreve a cantar. Y es que esta música no es mía, me la diste en aquel día, cuando a tu encuentro fui, cuando te dije que sí. Y es que esta música no es mía, me la diste en aquel día, cuando a tu encuentro fui. Qué hermosas alabanzas. Le doy gracias a también José Álvarez por estar, Jorge Servín, Alberto Martínez, Ángel Romero, Patricia Molina, Silvia Lastra, Lande Alves. Gracias por estar. Vamos a compartir un salmo, el Salmo 93. Dice allí, el reino eterno del Señor. Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar.
Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Salmo 93. Qué hermoso, ¿eh? Bueno, vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por todos los que están presentes. Padre amado, seas tú guiando sus vidas, tocando sus vidas desde la mollera a los pies, Señor, fortaleciéndolos, dándole la fuerza para seguir adelante, proclamando libertad a todos aquellos que están cautivos por medio del pecado, Señor amado, que realmente puedan ser libres y puedan reconocerte de lo que hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor, que no nos valemos por sí mismos, sino que necesitamos tu guía de ti, Santo Espíritu. Necesitamos ser nacidos del Espíritu para poder ser fortalecidos. Porque Jesús, Señor amado, cuando recibió de esa unción, ese toque del Espíritu Santo, Señor, fue cuando comenzó, Señor, la obra. Y es que nosotros también debemos seguir, Señor amado. Así, Padre Santo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que has hecho, lo que haces y lo que harás por nuestras vidas. Ponemos nuestras vidas en tus manos, nuestra familia, todo nuestro entorno, Señor, que seas tú obrando, Señor, para hacer de nosotros esos, Padre Santo, instrumentos santo en tus manos, que podamos, Señor, siempre dar palabras de ánimo, de aliento a todos los que necesitan, Señor, porque hay mucha necesidad en este mundo, Señor, y nosotros nacimos para un propósito grande, solo que debemos determinarnos que ese propósito está en nosotros y que esto se haga realidad por nuestros pensamientos, que lo pongamos los pensamientos en alto y podamos ser siempre victorioso, ir de victoria en victoria y que podamos siempre ir allí a donde está la necesidad, Señor. Hay mucho para hacer, Señor. No debemos dormirnos, sino esforzarnos para seguir tu obra, Señor. Te damos gracias, mi Rey, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad infinita, por la ayuda que nos das día a día, por cada día que abrimos los ojos y te damos gracias, Señor, por este nuevo día que comenzamos y que terminamos junto a ti, Señor. Gracias por estar a todos. Dios los bendiga, los guarde infinitamente. Y nos encontramos mañana. Gracias por estar. Bendiciones para todos. Los amamos en el amor de Jesús. Dios los sigue usando en gran manera. Y aquellos que todavía no han llegado, empiecen los invito a que comiencen a leer la Biblia. Allí van a encontrar promesas que no son palabras ni promesas de hombre, porque muchas veces el hombre puede fallar, pero Dios nunca falla. Él lo que prometió y lo que promete en la Biblia siempre va a ser cumplido, porque Él es fiel a nosotros. Dios los bendiga, los guarde y bueno, nos vemos mañana a esta misma hora. Hasta mañana. Gracias por estar.
Me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Mi vida como en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Clamé, no oíste. Me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Clamé, no oíste. Me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Con mi fe, exaltaré con amor.